Como en tanto, volvamos al libro de Oseas, capítulo 2, versos 2 al 23. Conoce al Señor. Ese es el título y tema que nos va a dirigir en el recorrido de esta sección de Oseas. Conoce al Señor. Dice el verso 20, según la Nueva Versión Internacional: te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Al hablar aquí de dote, está hablando de matrimonio. La dote en Israel era un pago que el marido o su padre entregaba al padre de la prometida para que le fuera dada en casamiento. El libro del profeta Oseas presenta la relación del Señor con Israel como la relación de un esposo hacia su esposa. El problema aquí, la situación o la ocasión por la cual entonces se revela Dios a Oseas para llegar el mensaje a Israel, es que este ha sido infiel como la esposa con que se casó Oseas. A esta altura el Señor deja claro lo que hará con su pueblo. Dios hará que su pueblo lo conozca tal cual una esposa conoce a su esposo la noche en que se casaron. Este conocer es profundo e íntimo. No es un conocimiento llanamente intelectual, ni mucho menos académico. La imagen es la de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué quiso el Señor que Israel conociera de él? Toma nota. 1, que el Señor ama. Que el Señor ama. 2, que el Señor castiga. Que el Señor castiga. Y 3, que el Señor transforma. Que el Señor transforma. Lo cual significa que si ellos no aprendieron a conocerlo así, hoy tú tienes esa posibilidad de conocerlo y así de manera profunda e íntima. Conocer en primer lugar que el Señor ama. Vuelve a ver el verso 2 y el verso 5. Leo según la Nueva Versión Internacional. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. Verso 5. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo: quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Porque el Señor ama, Él no guarda silencio, ni mucho menos es pasivo. El amor del Señor no es permisivo. Su amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El Señor llama las cosas como son y lo hace para que quienes han creído a su amor no le guiñen el ojo a ningún otro Dios ni a nadie que seduzca para distanciarse de su plan sobre lo creado. Avanzo hasta el capítulo 11 de Oseas. En su momento lo vamos a leer con detenimiento, pero dice así el verso 1 de Oseas 11. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé amigo. Y dice el verso 4 del mismo capítulo 11, lo atraje con cuerdas de ternura humana, dice literalmente. Lo atraje con lazos de amor. Le quitaré de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Este es nuestro Señor.
Y es el milagro a nosotros por medio del evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiso el Señor que Israel conociera de él? Que el Señor ama. Y que en consecuencia nosotros, los seguidores de Jesucristo, nos ama también. El Señor ama y el Señor castiga también. Verso 6. La Reina Valera del 60 tituló la sección de Oseas 2 desde el verso 1, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Mientras que la Nueva Versión Internacional estableció la sección a partir del verso 2 y la tituló Castigo y restauración de Israel. Escandaloso para algunos e inaceptable para otros. El Señor castiga. Leamos el verso 6. Por eso le cerraré el paso con espinos. Le encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Dios le quitaría la provisión que un esposo se compromete a darle a su esposa. Lo leímos en el versículo 5, en la sección anterior con la ayuda de Luis, y aquí se lo reclama una vez más entre el verso 8 y 10. Ella no ha querido reconocer que yo soy quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? ¿Qué hizo con ellos? Falsos dioses. O adoración a Baales, como leíamos en la Reina Valera. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo. Le dejaré sin la lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes. Y subrayé esto último que está escrito en el verso 10. Nadie la librará de mi mano. Esta lista de productos es la lista de los bienes que un esposo debe proveer a su esposa para su sustento diario. De aquel entonces, por supuesto. Estos productos básicos constituían la base de la economía en el antiguo cercano oriente y eran los símbolos de la fertilidad que Dios concedía. ¿Cuál fue el problema? Israel les adjudicó esa provisión a sus amantes, a los Baales, a los dioses falsos, a los falsos dioses. Como hacía Gomer, la esposa de Oseas, con quien se prostituía y de su salario entonces recibía para ello. Tanto para Gomer como para Israel no era suficiente. Por un lado, lo que Oseas proveía, como lo que Jehová les proveía. El Señor le dice a la tierra y al cielo, nadie la librará de mi mano. Iglesia de Cristo, el Señor, porque ama, Él castiga también. Y lo leímos en el verso 13, según la Reina Valera. Israel mezcló su adoración a Jehová con la adoración a los Baales, al dios Baal, dios cananeo de la lluvia y la fertilidad. Y esto para maximizar las posibilidades de obtener buena cosecha. Esto es lo que hacían si no se promovía en tiempo de mundial. Orar a Dios, poner a Buda y un sinnúmero de ritos con tal de que viniera la ayuda de donde viniera para ganar.
del campo de juego. El Señor afirmó lo siguiente, según el verso 11 y 12. Pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides y sus higueras, que consideraban la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ellas. La llamaré a cuentas por los días, o según la Reina Valera del 60, la castigaré por los días que quemaban ofrendas a los falsos dioses, cuando se adornaban con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. El Señor les aseguró devastar la tierra con maleza y animales. Prometió terminar con su idolatría, lo que implica o significa que Dios ama. No tendrán para comer ni para ofrendarle a él ni a Baal. Aprenderán por el dolor que Dios es el único proveedor de vida y en consecuencia también con autoridad sobre la muerte. En un momento el Señor usó a Asiria, en otro usó a Babilonia para castigar a la nación de Israel. Y todo eso porque el Señor es el único Salvador. Jeremías 32 es vinculante a esto. Toma nota, escucha lo que dice el verso 21 al 23. Jeremías 32. Verso 21. Tú, con gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror, sacaste de Egipto a tu pueblo. Le diste a Israel esta tierra donde abundan la leche y la miel, tal como se lo habías jurado a sus antepasados. Pero, verso 23, cuando entraron y tomaron posesión de ella, no te obedecieron ni acataron tu ley, ni tampoco hicieron lo que les habías ordenado. Por eso les enviaste toda esta desgracia. Toda la nación de Israel conoció en su momento la palabra fiel del Señor. ¿Qué quiere el Señor que conozcas de él? Tenemos que entender la voluntad de Dios aplicada sobre la creación, las naciones y de manera especial sobre su iglesia. Cuando un gobierno o en el contexto del Antiguo Testamento, reyes desechan a Dios y su palabra, los ciudadanos padecerán las consecuencias. Y la iglesia, el pueblo escogido de Dios, cuando se conforma al mundo y a la idolatría, padecerá el castigo del Señor también. Si no, pregúntele a Juan, el apóstol, según Apocalipsis 2 y 3. El problema, como puede ser la buena oportunidad, es el asunto de la jactancia, de creer, pero realmente nunca haber conocido al Señor. Jesús dijo, según Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Mateo 7, 23. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y esta es una buena oportunidad, porque el Señor ama
me da la oportunidad para afirmar lo que nos dejó escrito, lo que te dejó escrito a ti. Y si crees en la necesidad entonces de conocerlo, conocerás el interés del Señor, porque no minimices su advertencia y creas en su oportunidad nueva. Romanos 2, 4 al 11. Romanos 2, 4 al 11. Texto, libro del Nuevo Testamento. Verso 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las obras, en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. Y aquí perfectamente puedo vincular lo que hemos leído hasta esta altura del mes en la carta de Santiago. En un momento nos advirtió, no hagamos favoritismos. En otro, la semana en curso, los días en curso, el Señor quiere perfeccionarnos en nuestra fe en Él. La fe que tenemos en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago 2:1. ¿Sabías que para el 2020 el gobierno de la República de Panamá autorizó una inversión hasta por la suma de $2.300.000 para los carnavales? Como dicen algunos, un cristiano que se respeta no se permite invertir ni participar del jolgorio al Dios o el rey Momo. Quien lo hace está muerto. Y bueno, lamentablemente, quienes estamos vivos en Cristo nos quitaron esos $2 millones el año que pasó. Y hay más. En la misma medida, un cristiano bíblico no puede descansar en su educación ni profesión, en el sistema económico reinante, ni en ningún gobierno de turno. Está escrito también en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo o a este mundo, según la Reina Valera, sino transformaos o renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformaos. Es el tercer punto de esta sección de Oseas. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor es nuestro único Salvador. El Señor Jesucristo es el único que merece adoración en la creación. ¿Y quienes lo difundimos o quienes somos una carta abierta o ejemplo para esto? Bueno, su pueblo escogido. Y si su iglesia pone al sistema o al gobierno de turno a la altura de la gloria de Dios, es idolatría. Y Dios no lo pasará por alto. Porque el Señor ama, Él llama a cuentas. El Señor castiga también. Él es nuestro Señor
y no puede ser poca cosa decirlo. Israel fue testigo del castigo de Dios sobre ellos y también sobre las naciones vecinas. Fue testigo de lo que leíamos ahí en Jeremías de Egipto y también de lo que ocurrió con las naciones de Asiria y Babilonia. Ahí están las ruinas de lo que supone el muro de la ciudad de Jerusalén. Sobre la fundación del templo de Jerusalén, que no existe hoy, está actualmente la mezquita de Al-Aqsa, a quien se le rinde adoración o culto a otro Dios que no es el Señor creador, nuestro Dios. Y que en su momento había destinado ese sitio para ser de bendición a Israel y en consecuencia a todas las familias de la tierra. Iba a ser casa de oración para los pueblos. Hoy conocemos que la salvación no está ni allí ni en la construcción de un tercer templo. La salvación pertenece al Señor Jesucristo. ¿Y quienes gozan de ello? Su iglesia. Y cuando la creación sea retirada para dar paso a la nueva creación, según Apocalipsis 21, ¿quiénes vamos a heredarlo? Quienes somos fieles o seamos fieles al testimonio de Jesucristo ante las naciones que se rinden o se han rendido y rendirán ante la nueva religión y orden global, cuyas directrices son la ideología de género, el matrimonio del mismo sexo, el aborto y la intolerancia hacia los hijos de Dios, los verdaderos. ¿Cómo están haciendo para que las naciones se rindan? Por el endeudamiento económico. ¿Alguna nación quiere algún préstamo? Bien, firma el tratado y cíñete a la regla mundial. Detrás de esto está el Vaticano y los pocos que tienen el control económico en el mundo. Invierten millones en las series, en las películas, en las caricaturas y empresas de consumo tecnológico y redes para adoctrinar a los habitantes de la tierra. El Señor castigará con el fuego eterno a todos aquellos que se rinden ante ese sistema. ¿Qué hacemos la iglesia mientras nos entrenamos y esperamos? Tenemos que conocer que el Señor ama mucho. Y porque ama mucho, no guarda silencio. Como tampoco no se queda de brazos cruzados. Como un padre que ama, castiga. Y 3, transforma. El Señor también transforma. Versos 14 al 23 de Oseas. En estos versículos se anuncia lo que el Señor hará con su pueblo. Leo el verso 14. Por eso, ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré. Preste atención y subráyelo. Convertiré el valle de la desgracia o el valle de Acor en el paso de la esperanza. Dicho valle fue el lugar donde la familia de Acán fue apedreada porque violó la orden de no quedarse con nada tras la conquista de Jericó, según el libro de Josué, capítulo 7. Capítulo 6 y 7, puntualmente, donde se narra este hecho. Lamentable hecho. La mención es intencional y llena de gracia transformadora. Si aún un lugar de tanta mala fortuna puede ser transformada,
También puede ser transformada la relación de Gomer e Israel con Oseas y Jehová respectivamente. Y dicha afirmación nos alcanzó y nos alcanza hoy y hasta el día del juicio. El Señor nos permitió conocerlo, tal cual la esposa conoce a su esposo íntima y profundamente para su bienestar o para su transformación. No él a nosotros, sino nosotros al Dios viviente. Él es el Salvador. Recuerda Oseas 1:7. No será con espada, no será con arco ni flecha. El mismo Señor lo hará. Sigo leyendo el verso 15 al 20. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Y aquí es importante la afirmación más de una vez de en aquel día. Eso nos llama la atención a la acción contundente del Señor para cumplirlo. Para cumplirlo. En aquel día, verso 16, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. En aquel día, ya lo hizo. Les contaba el domingo que pasó. Celebré literalmente el domingo que pasó 26 años en que fui salvado en aquel día por Jesucristo. Ya lo hizo. ¿Cuándo lo hizo contigo? Y la palabra dice que sigue perfeccionándonos en esto. Llamarlo Señor, mi Señor, llamarlo esposo mío. Hoy estás conociendo que la iglesia es la novia del Cordero de Dios. Somos la esposa del Señor. Entonces, quienes somos iglesia, nos sometemos solo a Él, a su señorío. Continúo leyendo el verso 17 al 19. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Leímos para siempre. ¿Qué prometió dar el Señor para siempre como dote? Su derecho y justicia, amor y compasión. Ya no los dio. Pero todavía seguimos en la espera de poder dormir seguros, en donde no hay en el país arcos, espadas y guerra. Su fidelidad, y así lo estamos conociendo hoy, es para afirmar que Él es fiel entonces para prepararnos, convertirnos o transformarnos a Él y poder gozar el placer de hacer su voluntad en medio de la guerra o la batalla en la que la sociedad actualmente está, en la que la iglesia está. Vuelvo a hacer referencia a Apocalipsis 2 y 3. Oseas 2, 21 al 23 dice, en aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite. Y estos le responderán
a Jezreel. Jezreel, se recuerda, significa Dios siembra. Dice el verso 23, yo la sembraré para mí en la tierra. Y hemos leído en Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. La iglesia es diferente por obra y gracia del Señor Jesucristo. Nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para seguir convirtiéndonos o transformándonos a Él. Termina diciendo, me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá, mi Dios. Mi Dios. El testimonio acerca de Jesús según Juan 2:27-30 es, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Le respondió Juan el Bautista. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Aquí nos afirma el texto que Jesús es el novio y la iglesia es su novia. Y Juan el Bautista nos sirve de ejemplo para concebirnos como amigos de Jesús, para que la reputación del Señor crezca y solo Él brille. Hagan brillar su luz delante de todos para que entonces reconozcan al Padre que está en los cielos. Al final, todo para la gloria de Dios. Y su iglesia, quien está conociéndolo, es el plan A para llevarlo a cabo en este lado del cielo. ¿Lo conocemos entonces? Nos toca menguar, rendirnos a Él, negarnos a nosotros mismos y afirmar su plan. Afirmar su plan. El apóstol Juan también dejó escrito en Apocalipsis 21, los primeros 5 versículos. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Aquí se identifica al pueblo de Dios como la ciudad santa, la nueva Jerusalén, pero también la describe preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Ahí el versículo 2. Y lo que leímos en Oseas 2:23 lo confirma aquí en el verso 3. Ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y dijo Dios el Señor, versículo 5, yo hago nuevas todas las cosas. Y lo hace por medio de su palabra escrita aquí en la Biblia. Digna de confianzas, digna de nuestra confianza. Él hace nuevas las personas que lo siguen. A los solteros, siguiendo la línea
metafórica del texto, del cual es relevante a lo largo de toda la historia bíblica o la revelación bíblica, como en tiempos como los que estamos viviendo hoy, que es el tema de la sexualidad, la identidad, la seguridad, el género. Dice a los solteros, él puede convertirlos y hacerlos nuevos para su integridad y pureza, para su Señor. A los esposos, fieles al Señor y a su esposa. Esposas, fieles al Señor y a su esposo. Matrimonios cristianos entre un hombre y una mujer que le adoran solo a él y crían hijos e hijas bajo el parámetro del reino de Dios acercado. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Buscamos entonces Mateo 6:33, primeramente su reino. Y nos entrenamos para criar en los parámetros de su reino aquí. El amor de Jesucristo nos seduce. El amor de Jesucristo nos seduce. Nos seduce, nos entrena, nos persuade a esforzarnos, a entrenarnos, a disciplinarnos, a desaprender y a aprender a amar a Dios y en consecuencia al mundo. No nos dormimos ante las mentiras del diablo en este mundo. Y descansamos gracias a que el Señor trabaja. ¿Qué quiere el Señor? Que tú conozcas de Él. Que Él te ama y que en ocasiones te castiga. Y que Él espera que respondas con diligencia a ese cometido. Porque lo hace para nuestra santificación. ¿Lo hace para qué? Para transformarte. Conócelo, porque Él recompensa bien a quienes son hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Jesucristo te sustente para conocerlo cada día más, para la gloria de Dios y no la nuestra, el cual es una manifestación de salud en la iglesia, en donde Él está en su trono sentado y nosotros de rodillas ante Él, postrados, y no le quiñamos a nadie que no sea Él. Y aprendemos a cómo lidiar, cómo manejarnos, cómo vincularnos, cómo relacionarnos con este mundo cuyo Dios no quiere que sus vendas le sean quitadas y vean la gloria, la luz gloriosa del Cristo. Y que en consecuencia, bueno, se salvarán los que nos oigan. Se salvará el que te oiga. Aquí en Panamá, en el sur de Asia, y por la providencia de Dios tal vez en otra nación, en otras naciones. Que Jesucristo te sustente. Vamos a orar.